Un simple carril bici puede ser un símbolo de libertad y ecología para algunos, pero para otros es la primera señal de alarma de que están a punto de ser expulsados de su propio barrio. Totalmente. Una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan y a toda nuestra curiosa audiencia que nos acompaña hoy. Nos embarcamos en una inmersión profunda que es francamente fascinante. Y yo diría que muy necesaria, ¿eh? Es un placer estar aquí para analizar todo este material. El placer es mío. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa una extensa e innovadora investigación de la Universidad de Northwestern. Explora cómo la cultura local define, de manera literal y muy tangible, nuestra forma de movernos por el mundo. Ujú. Y el material fuente logra algo muy difícil, que es mezclar la profundidad humana de los grupos focales con la precisión de los algoritmos de minería de textos, contrastando dos realidades completamente opuestas en la zona de Chicago, el barrio de Humboldt Park y el suburbio de Evanston. Sí. Aunque debo confesar desde ya que yo abordo las conclusiones de este tipo de estudios con una buena dosis de escepticismo. Ya, es comprensible. Es que a menudo las políticas de transporte modernas, bajo esta bandera brillante de la sostenibilidad y la innovación, parecen olvidar sistemáticamente a las personas que de verdad habitan esos espacios. Leemos a diario sobre movilidad inteligente o micromovilidad. Ciudades de los 15 minutos. Exacto, pero rara vez se cuestiona si esas etiquetas son aplicables, o siquiera justas, para comunidades que luchan por necesidades muchísimo más básicas. Y francamente, la idea de usar algoritmos matemáticos para cuantificar la angustia social de un barrio marginado, pues es algo que merece ser examinado con una lupa muy crítica. Entiendo perfectamente ese punto de vista. Porque siempre surge la duda. O sea, ¿realmente es posible codificar el miedo al desplazamiento en las celdas de una hoja de cálculo? Claro, pero precisamente por eso este estudio resulta tan rompedor, porque los investigadores no se quedan solo en los números fríos en una pantalla. Combinan esas matemáticas con horas y horas de conversaciones reales y viscerales de los grupos focales. A ver, el esfuerzo cualitativo está ahí, eso no lo niego. Y para ponernos en situación y entender la magnitud del contraste, creo que deberíamos describir los dos escenarios que analiza el documento. Por un lado, tenemos Humboldt Park, Ujú. situado a unos 8 kilómetros al oeste del centro neurálgico de Chicago. Es el corazón histórico de la comunidad puertorriqueña en la ciudad. Una comunidad con una historia bastante compleja, por cierto. Exactamente. Gran parte de ella fue reubicada allí por el gobierno en los años 40 y 50 para dar mano de obra en fábricas y acerías. Y hoy en día es un barrio con una renta media por hogar que ronda los $32.000 anuales. Que es bastante baja para la zona. Muy baja, con tasas de desempleo del 17% y clasificado oficialmente como un desierto alimentario. Tela. Es un lugar con una fuerte historia de resistencia frente a la gentrificación y con una dependencia histórica casi de supervivencia del transporte público. Y luego, en el otro extremo del espectro, el contraste demográfico y visual es que es abrumador. Tenemos a Evanston, Otro mundo completamente. un suburbio al norte de Chicago, famoso por ser el hogar de la propia Universidad de Northwestern. Y aquí hablamos de una población de mayoría blanca, con una renta media que roza los $70.000. Más del doble que Humboldt Park. Sí, y donde más del 66% de los residentes tiene un título universitario, frente al escaso 13% en Humboldt Park. Madre mía, la diferencia es abismal. Y además, Evanston es reconocido internacionalmente por su sostenibilidad. Ostentan la calificación máxima del programa Star Communities por su enfoque de crecimiento inteligente. Claro, y estas diferencias socioeconómicas tan fuertes dictan desde el primer momento cómo se vive el espacio público. En Humboldt Park el transporte es supervivencia pura y dura. En Evanston es una cuestión de optimización del estilo de vida y conciencia ecológica. Y ahí es donde entra el debate metodológico que mencionábamos. Organizan grupos focales de 90 minutos, dejan a los residentes hablar libremente y luego le pasan un algoritmo a las transcripciones. Sí, utilizan minería de textos, específicamente el modelado de temas o asignación latente de Dirichlet, el LDA. Ya. Básicamente, el algoritmo busca estructuras semánticas ocultas. Yo lo veo como una herramienta fantástica porque elimina esa arbitrariedad o sesgo inconsciente humano. Procesa inmensos volúmenes de texto de manera increíblemente eficiente. Pero ahí radica mi principal preocupación. ¿Puede un algoritmo matemático, por muy avanzado que sea, con sus parámetros de simetría, capturar el matiz del lenguaje humano?
Bueno, te dice qué palabras aparecen juntas. Claro, te dice que en Evanston hablan de bicicleta, aparcamiento, centro, objetivo. Y en Humboldt Park agrupa autobús, caminar, Puerto Rico, cultura. Es un mapeo interesante, sí, pero reducir la complejidad de las emociones humanas a una simple bolsa de palabras inconexas parece un enfoque reduccionista. Y muy peligroso si se usa como única base para redactar políticas públicas. Ah, si fuera la única base sería un problema, desde luego. Pero aquí actúa como un complemento. Imaginemos intentar leer miles de reseñas de restaurantes a la vez. Sería imposible retener todo. Ya. El algoritmo entra y dice, atención, cada vez que en este restaurante mencionan la palabra pizza, también mencionan quemada o tardanza. Es como un mapa del tesoro. Luego los investigadores van a esas frases específicas y las interpretan con todo su contexto. Vale, visto así tiene más sentido. Y al hacer exactamente esto en Humboldt Park, extrajeron algo increíble. Vale, vamos a desgranar esto. El algoritmo identificó que el espacio físico allí es totalmente indisoluble de su identidad cultural. Sí, el documento lo deja muy claro en los primeros temas que extraen. El tema 1 y el tema 3 muestran que los residentes defienden ferozmente su entorno. Hablamos del icónico Paseo Boricua, delineado por unas gigantescas banderas puertorriqueñas de acero de casi 20 metros de altura que cruzan la calle, y decenas de murales. Es que para ellos el espacio no es solo asfalto para que circulen vehículos. Es un monumento a su resistencia. Exacto. Y esa resistencia cultural y territorial choca de frente con lo que los planificadores urbanos, desde sus despachos, consideran buenas intenciones. Las famosas políticas de talla única. El estudio detalla meticulosamente las barreras reales, tanto físicas como psicológicas, que enfrentan estos residentes ante el transporte activo, como caminar o ir en bicicleta. Y no es que rechacen ser ecológicos. Para nada. Es que existe un miedo constante por la seguridad personal. En los grupos focales, las mujeres mencionan el riesgo de acoso callejero al caminar hacia las paradas de autobús. Un problema gravísimo. Le sumas un tráfico agresivo, falta de carriles bici protegidos, y el peligro de que te abran la puerta de un coche justo cuando pasas pedaleando, y el panorama es francamente hostil. Y encima está la legislación local, que prohíbe que los niños mayores de 12 años vayan en bicicleta por la acera, pero obligarlos a ir por esas calles se percibe como una temeridad. Por eso, en este contexto de vulnerabilidad, la bicicleta se percibe como un artículo de ocio de fin de semana en el parque, no como una utilidad diaria. Aunque, afortunadamente, el documento también ilumina iniciativas maravillosas desde dentro de la comunidad. Grupos como los Chicago Cruisers y tiendas comunitarias como Ciclo Urbano. Sí, esos proyectos son interesantes porque enseñan mecánica de bicicletas para dar habilidades laborales a los jóvenes del barrio. Intentan crear una subcultura ciclista arraigada en las necesidades de la comunidad. Sin embargo, donde se ve el verdadero choque es con la llegada de las innovaciones tecnológicas, como las bicicletas compartidas Divvy o aplicaciones como Uber. Que la administración introduce con la excelente intención de mejorar la salud pública y reducir emisiones, claro. Sí, Pero que en la práctica demuestran una miopía institucional alarmante. Pensemos en las bicis compartidas. De nada sirve llenar las aceras de estaciones relucientes si la población no está bancarizada, no tiene tarjeta de crédito o le falta un plan de datos en el móvil para desbloquearlas. hay una brecha digital totalmente ignorada. Y con aplicaciones como Uber, los testimonios son desoladores. Los residentes denuncian que los conductores cancelan los viajes cuando ven que el destino es Humboldt Park. Es un reflejo moderno de prácticas históricas de exclusión. Es duro leer eso en el informe. Pero lo más grave es la percepción de la comunidad. Estas infraestructuras no se perciben como un servicio para ellos, se ven directamente como el caballo de Troya de la gentrificación. Sí, piensan que son para atraer a hipsters y yuppies. Exacto, embellecimiento diseñado para nuevos residentes de alto poder adquisitivo, encareciendo el coste de vida hasta expulsar a los actuales. Es una crítica sumamente dura, pero los testimonios le dan la razón y resaltan un fallo masivo en la comunicación institucional. Resulta que la ciudad sí tenía planes de descuento para usuarios de bajos ingresos en el sistema de bicicletas. Ah, ¿sí? Sí, pero el problema es que prácticamente nadie en el barrio lo sabía. Hay una desconexión total por parte del ayuntamiento. Pero bueno, para entender el espectro completo,
Cambiemos de escenario. Miremos hacia Evanston. Lo fascinante aquí es observar cómo mutan las quejas cuando las necesidades básicas de seguridad o supervivencia económica ya están ampliamente cubiertas. Es como leer sobre dos planetas distintos. Evanston se presenta con un orgullo enorme por su visión progresista. Tienen políticas activas de calles completas, red de carriles bici y programas como Transit Planning for All para mejorar la accesibilidad de mayores y personas con discapacidad. Sobre el papel son el pináculo del crecimiento inteligente. Se ven a sí mismos así, desde luego. Y ese orgullo cívico es evidente. Textualmente, hay residentes que describen vivir en Evanston como igual que estar en el exclusivo barrio de Lincoln Park en Chicago, pero sin los horribles problemas de aparcamiento. Parece el paraíso de la planificación urbana sostenible. O al menos esa es la fachada, hasta que el algoritmo empieza a escarbar. Porque el tema 2, extraído de Evanston, revela tensiones de convivencia vecinal sorprendentemente intensas. El espacio físico en las calles es finito. Una calle mide lo que mide. Es un juego de suma cero de manual. Exacto, y cuando intentas acomodar todos los modos de transporte a la vez, surgen fricciones enormes. Hay un conflicto directo por cada metro cuadrado de asfalto. Quieren marquesinas de autobús, pero eso quita espacio. El lobby ciclista exige carriles protegidos, consumiendo más metros. Y todo colisiona con la preservación del aparcamiento en la calle. Que los dueños de negocios locales defienden a capa y espada por sus ventas, y las personas mayores por accesibilidad. Pero lo verdaderamente revelador en Evanston es el peso del estatus social. A diferencia de Humboldt Park, donde el autobús es un salvavidas vital para ir al trabajo, en Evanston el autobús arrastra un estigma tremendo. A pesar de todo su progresismo. Se asocia con un nivel socioeconómico bajo y comportamientos antisociales. Muestra una disonancia cognitiva tremenda entre el ideal ecológico que proyectan y la realidad social que toleran. Y esa desconexión se hace aún más evidente al ver la dependencia real del coche en la juventud del suburbio. El estudio relata la experiencia de intentar ir a comprar al gran supermercado Target en la calle Howard. Sí, en el extremo suroeste de la ciudad. Pues a pesar de su aclamada red sostenible, llegar a ese centro comercial en bici o a pie es descrito como una odisea aterradora. La vía está diseñada para alta velocidad y el tráfico pesado es hostil para el peatón. Es un ejemplo clarísimo de la contradicción en muchos modelos urbanísticos. Se dan medallas de comunidad verde, pero el diseño obliga a la dependencia absoluta del automóvil. Sí. El resultado es que los adolescentes no pueden ir solos a extraescolares sin ir confinados en el asiento trasero del todoterreno familiar. Contradice abiertamente su propio discurso de sostenibilidad. Hay que reconocer, no obstante, que el estudio muestra a una ciudad consciente de estos defectos. Están intentando descentralizar los eventos culturales para que la gente de las zonas acomodadas del sureste viaje y conozca el noroeste. Intentan rellenar los mapas mentales locales para fomentar una comunidad caminable. Es un paso, sin duda. Ahora bien, para entender cómo se sienten realmente las personas, los investigadores dieron un paso analítico más allá. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Aplicaron análisis de sentimiento. Otra capa metodológica intentando traducir la experiencia humana a una escala numérica. Pero una capa que aporta una claridad asombrosa. Sin entrar en manuales de estadística, tomaron cada frase pronunciada y usaron una transformación matemática llamada TF-IDF. Sirve para dar peso a las palabras verdaderamente clave, ignorando el ruido. ¿Un diccionario emocional avanzado? Exacto. Luego cruzan esos datos usando modelos predictivos que asignan una probabilidad, una temperatura emocional, desde el -1, totalmente negativo, hasta el 1, puramente positivo. Y los hallazgos son sorprendentes. Para empezar, el discurso general en Evanston fue consistentemente más positivo que en Humboldt Park. Un dato que, con el contexto socioeconómico, no sorprende nada. Ya. Es infinitamente más fácil mantener un tono cordial cuando tu preocupación es si el carril bici te quita el aparcamiento frente a tu cafetería favorita. En Humboldt Park debaten con el pánico real a que la mejora suba los impuestos y los alquileres y acaben desahuciados. Las apuestas son distintas, desde luego. Pero al ver los datos por modo de transporte, emergen detalles fascinantes. ¿El análisis del coche privado, por ejemplo? Sí, el coche privado fue el único medio que obtuvo el sentimiento general negativo en ambos barrios por igual. Los números están ahí, -0,168 en Humboldt Park y -0,089 en Evanston.
Parece que nadie soporta los coches. Pero los motivos son diametralmente opuestos. En Humboldt Park, el coche es un peligro físico inminente. Temen por sus hijos al cruzar la calle, denuncian excesos de velocidad y suplican medidas de pacificación del tráfico. Badenes o cruces elevados. Sí, el coche es una amenaza letal, externa. En Evanston, la negatividad está ligada al estrés de la conducción diaria, los atascos para ir a Chicago, el ruido, la falta de aparcamiento. Molestias logísticas. Porque los residentes de Evanston todavía muestran gran aprecio por el coche para viajes de ocio o escapadas de fin de semana. Totalmente. Otra métrica rompedora fue la del transporte público. Humboldt Park mostró un sentimiento mucho más positivo y afectuoso hacia los autobuses y trenes que Evanston. Lo cual expone una ironía dolorosa en la planificación. Quienes más dependen del servicio, soportando paradas a la intemperie y retrasos, son quienes más lo valoran. Es una arteria vital para su economía. Y en Evanston, con un acceso envidiable a múltiples líneas de tren y autobús, lo valoran con una puntuación negativa. Por el estigma social del que hablábamos. Cuando tienes el privilegio de elegir cómo viajar, te vuelves mucho más crítico con el servicio público. Y el contraste final se da en la micromovilidad compartida, como patinetes eléctricos o bicicletas de alquiler. En Evanston el sentimiento fue inmensamente positivo, 0,361. Tienen poder adquisitivo y conocimiento tecnológico para integrarlo en su rutina. Y en Humboldt Park apenas salió del terreno negativo, muy marginal. Simplemente no encaja en su realidad cotidiana. Demuestra una verdad fundamental que se ignora en los ayuntamientos. La tecnología por sí sola jamás es una política pública completa. Si metes una flota de patinetes en un entorno sin seguridad básica o inclusión financiera, no estás innovando, estás alienando a la población. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que ha llegado el momento de recapitular los aprendizajes clave de nuestra inmersión de hoy. Me parece perfecto. Primero, la evidencia muestra que las políticas de transporte no pueden ser universales. Tratar a toda una región metropolitana como un ente homogéneo es un error de cálculo grave. Lo que funciona en un suburbio universitario de rentas altas puede percibirse como una agresión directa en un barrio histórico de clase trabajadora. Segundo, y esto es crucial, hay que cubrir una jerarquía de necesidades urbanas. No tiene lógica poner tecnología si los ciudadanos no tienen internet estable o si no sienten seguridad personal para caminar hacia el autobús sin sufrir acoso. Y tercero, quizás la lección más profunda. El transporte no trata solo de asfalto y eficiencia de rutas. Es identidad cultural. Imponer infraestructura sin un diálogo previo genuino será percibido como colonización moderna, si no cuenta con la participación activa de la comunidad desde el minuto cero. Es un resumen excelente de las realidades sociológicas que irónicamente estas herramientas matemáticas han sacado a la luz con datos empíricos. Fíjate cómo al final se complementan. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una pregunta importante. Quizás el mayor reto de nuestra generación a nivel urbano. Te escucho. Vivimos en una urgencia climática indiscutible. La transición hacia la movilidad sostenible es innegociable. Pero si la adopción de estas tecnologías requiere que los ciudadanos confíen plenamente en las instituciones que modifican su entorno, nos enfrentamos a un dilema gigantesco. Desde luego. ¿Cómo construimos ciudades verdes del futuro en lugares donde la historia nos enseña que el llamado progreso urbano casi siempre ha significado el desplazamiento y la expulsión de los más vulnerables? Cuando trazamos un carril bici en un plano, cabe preguntarse con total honestidad, ¿estamos diseñando la ciudad para quienes viven en ella hoy? ¿O simplemente la estamos empaquetando y embelleciendo para los que podrán permitirse pagarla mañana? Una reflexión sumamente poderosa y el punto perfecto para cerrar nuestra conversación. Nos recuerda que el diseño de nuestras calles no es neutral, habla a gritos de quiénes somos como sociedad. Queremos agradecer cordialmente la compañía, el tiempo y la atención de todas las personas que sintonizaron este análisis profundo y nos acompañaron hasta el final. Esperamos que la próxima vez que caminen por su barrio, observen el entorno con nuevos ojos y sigan cuestionando activamente el mundo que les rodea. Hasta la próxima.